Bueno, buenas. A continuación vamos a ver lo que son las bases de datos, sus características, su clasificación. Vamos a ver todo esto. Bueno, las bases de datos se refieren al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo. Las tablas se componen en dos estructuras, ya pueden ser en campo o en registros. En campo, corresponde al nombre de la columna, debe ser único y además de tener un tipo de dato asociado. A continuación, vamos a ver un poco más sobre este tipo. En campo es un término que es incorrectamente intercambiado con el de columna. El término correcto a usar es el de columna, ejemplo de la tabla. Nombre, texto, dirección 2, separada de ciudades de la que cualquier información del estado del país puede ser tomada. Proviene de una tabla separada de industria. Cada fila proporciona un valor de los datos para la columna y después sería entendida como solo simple valor de datos estructurado, en este caso representado por una compañía. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de campo. Este es sacado del programa Excel. Registro. Corresponde a cada fila que compone la tabla. Allí se componen los datos y los registros. Eventualmente puede ser nulo en su almacenamiento. En informática o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, un registro también llamado fila o tupla representa un objeto único de datos implícitamente estructurado en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse en forma de filas y columnas o campos, como ya lo habíamos dicho. Cada fila también se llama registro. Aquí podemos ver un ejemplo de registro, también sacado del programa Excel. Bueno, el SQL, por sus siglas en inglés, Structured Query Language, en español lenguaje de consulta estructura, es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionados. Sus principales características es el manejo del álgebra. La importancia. Esto es importante porque es un lenguaje declarativo de estándar internacional que permite la comunicación dentro de las bases de datos, que nos permite todo el acceso y manipulación. Ha alcanzado a recaudar salarios en Estados Unidos de hasta $92,000 al año, lo cual data de la importancia y del impacto que ha tenido este lenguaje a nivel mundial. DDL, un lenguaje de base de datos o lenguaje de definición de datos. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los programadores de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenan los datos, así como de los procedimientos o funciones que permiten consultarlos. Un Data Definition Language o lenguaje de descripción de datos es un lenguaje de programación para definir estructuras de datos. El término DDL fue introducido por primera vez en la relación con el modelo de datos de Codancy, donde el esquema de la base de datos ha sido escrito en un lenguaje de descripción de datos que describen los registros, los campos, conjuntos que conforman al usuario modelado de datos. Más tarde fue usado para referirse a un subconjunto de SQL, pero ahora se utiliza en un sentido genérico para referirse a cualquier lenguaje formal para escribir datos en esquemas XXL. El SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con ACID, contenida en una relativa pequeña espacio de 275 KB. Biblioteca escrita en C. Scala es un proyecto de dominación pública creado por D. Richard Heath, a diferencia de los sistemas de gestión de bases de datos cliente-servidor en el motor. El programa, en lugar de eso, la biblioteca SQLite se enlaza en el programa pasando a ser parte integral del mismo. El programa utiliza una funcionalidad de SQLite a través de llamadas simples a sus rutinas y funciones. Esto se reducirá la latencia en el acceso a la base de datos debido a que las llamadas a funciones son más eficientes. Este es el símbolo de SQLite. Estos son ejemplos de bases de datos, las más importantes en el mundo. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionados desarrollado bajo la licencia dual, licencia pública general, licencia comercial por Oracle Corporation, y está considerada como la base de datos de código abierto más popular del mundo, y una de las más populares en general junto a Oracle, Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web.
Fue inicialmente desarrollado por MidSegware. Fue fundada alrededor de los años de 2005. Este es el símbolo de MidSegware. Oracle. Oracle Corporation es una compañía especializada en el desarrollo de soluciones de la nube locales. Oracle tiene su sede en la localidad de California, Redwood City, Estados Unidos. Según la clasificación correspondiente, en el año 2006 ocupa el primer lugar en la categoría de base de datos y el séptimo lugar a nivel mundial de las compañías de tecnologías de la información. La tecnología Oracle se encuentra prácticamente en muchas industrias del mundo y en las oficinas de 98 de las 100 empresas Fortune 100. Aquí podemos ver el símbolo de Oracle. Normalización. La normalización de base de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional, con objeto de minimizar la redundancia de datos facilitando su gestión posterior. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la normalización? Minimizar la redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas y, el más importante, proteger la integridad de los datos. Las reglas de CUT. Las reglas de CUT son diferentes reglas que se han formado en el mundo de la programación. Tenemos la regla de la fundación, regla de información, regla del acceso garantizado, regla del tratamiento sistemático, el catálogo dinámico, regla comprensiva del sublenguaje de datos y la regla de actualización de pistas. Como podemos ver aquí en la imagen están sus definiciones. También está la regla de alto nivel de inserción, actualización y borrado, regla de la independencia física de los datos, regla de la independencia lógica de los datos, independencia de la integridad, independencia de la distribución y la última regla es la regla de la no subversión. Cada una tiene sus definiciones y su importancia. Muchas gracias por haber visto este video.